Saludos, esta es la videotutoría de la asignatura de electrónica del 15 de noviembre. En la última estuvimos un poco repasando el resto de contenidos del bloque y estuvimos hablando de diferentes tipos de circuitos, haciendo de notar que realmente pues lo interesante es cuando veamos un circuito saber distinguir qué elementos lo componen, saber cuál es cada uno de los elementos que lo forman y cuando lo veamos funcionando, pues interpretar qué es lo que está haciendo ese circuito. A ese respecto, hoy nos vamos a dedicar un poco a plantear la resolución del caso práctico del bloque, que recuerdo, pues constituye la mitad de la calificación correspondiente. El caso práctico dice que utilizando un programa de simulación de circuitos, construyamos un circuito que funcione como un filtro pasabajos o como un filtro pasa altos, viendo cómo funcione y pues hagamos una captura de pantalla de su funcionamiento y describamos cualitativamente qué está sucediendo en ese momento, qué está haciendo ese circuito. ¿De acuerdo? Pues para ello vamos a utilizar ese programa, esa simulación de circuitos eléctricos relativamente sencilla que ya hemos presentado en algunas videotutorías anteriores y que hemos utilizado para solucionar el último ejercicio puntuable en donde se pedía pues conformar un circuito con dos resistencias en serie o dos resistencias en paralelo. Al respecto, si revisáis el bloque, pues comentamos lo que eran los circuitos RC y RL en corriente alterna, en una corriente variable con el tiempo, circuitos RC, resistencia y condensador, y circuitos RL, resistencia y bobina o inductancia, y se comenta en esa parte y comentamos cómo esos circuitos pueden funcionar como filtros, pasa altas o pasa bajas. Hemos comentado también los filtros en acústica, pues sería un concepto parecido, ¿de acuerdo? Pero aplicado a señales eléctricas. Un filtro pasa bajas da una respuesta de salida que es mayor a frecuencias bajas que a frecuencias altas y un circuito pasa altas lo que da es una respuesta de salida donde conectamos que es al revés, es mayor en frecuencias altas que en bajas. Vamos a ver un ejemplo para ver si nos aclaramos. Para ello, pues abrimos este simulador de circuitos que ya hemos utilizado, que tenéis acceso desde este enlace, que está en la ayuda y recomendaciones del caso práctico. ¿De acuerdo? Lo abrimos. Y vamos a construir un circuito que tenga una resistencia y un condensador y que funcione en voltaje alterno, en corriente alterna. Tenemos aquí el diagrama esquemático. Este es nuestro generador de corriente alterna. ¿De acuerdo? Vamos a colocar una resistencia y vamos a colocar un condensador. Vamos a colocar una resistencia y un condensador. El circuito es tan simple como esto. Circuito RC en corriente alterna, voltaje en corriente alterna, una resistencia y un condensador. Unamos los elementos del circuito, pues, utilizando cables. Arreglamos un poco. Le vamos a decir que no nos muestre los electrones para que no nos despiste. ¿De acuerdo? Bien, colocamos el otro cable. Es un programa relativamente sencillo de utilizar. Y cerramos el circuito. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a construir un filtro que nos tiene que dar una respuesta de salida diferente según sea la frecuencia de la corriente que entremos. Para ello, seleccionamos con el botón derecho, de acuerdo, la fuente de voltaje de corriente alterna y, por ejemplo, vamos a cambiar la frecuencia, vamos a colocar una frecuencia baja, una frecuencia de 0,1 Hz. También para que la salida, pues a lo mejor tenga más voltaje o lo dejamos en 10 voltios, no hay problema. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una fuente de 10 voltios en corriente alterna. ¿De acuerdo?
que con una frecuencia baja de 0,1 Hz. Vamos ahora a hacer el mismo circuito con una fuente de corriente alterna, una resistencia que es la misma que la anterior, 10 ohmios, un condensador y vamos a cerrar el circuito. Se me ha colado este cable aquí. Cerramos el circuito, después lo arreglaremos para que quede un poco más apañado. Bueno, vamos a apañarlo un poco. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos dos circuitos de corriente alterna con una resistencia que es la misma y con un condensador que es el mismo. Aquí vamos a volver a ver la fuente. Teníamos un voltaje de 10 voltios y le habíamos asignado una frecuencia baja, 0,1 Hz. A esta fuente le vamos a asignar también 10 voltios, comprobémoslo, la seleccionamos con el botón derecho, a ver, el voltaje es el mismo, pero le vamos a asignar una frecuencia más alta, 2 Hz. ¿De acuerdo? Tenemos dos circuitos RC en corriente alterna. La misma resistencia, la misma capacitancia para el condensador, el mismo voltaje, pero diferente frecuencia. Frecuencias bajas, frecuencias altas. Imaginemos que conectaremos un circuito entre los bornes del condensador. Esta es la entrada del circuito y queremos sacar alimentación, sacar voltaje, por decirlo de forma un poco informal, entre los bordes del condensador. Vamos a ver qué voltaje tenemos en cada caso entre los bordes del condensador. Para ello vamos a escoger que nos muestre el diagrama de voltaje. Lo escogemos aquí y nos va a mostrar el diagrama de voltaje. Conectamos entre los bornes del condensador. ¿De acuerdo? Y vamos a ver la salida de voltaje en este circuito. Y ahora comentaremos las diferencias. Bien, daros cuenta, repito, que tenemos dos circuitos RC, la misma resistencia, el mismo condensador, con el mismo voltaje de entrada, 10 voltios, 10 voltios. Aquí tenemos frecuencias bajas y aquí tenemos frecuencias altas. Miremos cuál es el voltaje entre los bornes del condensador, pensando que vamos a conectar otro circuito entre ambos bornes. Aquí, daros cuenta que nos representa el voltaje con respecto al tiempo. Voltaje con respecto al tiempo. Está en la misma escala, entre menos 20 y más 20. El voltaje va oscilando entre un valor positivo o negativo porque tenemos una fuente de corriente alterna. Pero démonos cuenta que mientras aquí la salida de voltaje, el pico de voltaje llega casi a los 10 voltios, aquí es mucho más pequeño. Queda por debajo de los 5 voltios. ¿De acuerdo? ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que un circuito RC, en donde la salida de ese circuito que queramos utilizar
es el voltaje entre los extremos de un condensador, funciona como un filtro pasabajas. ¿Por qué? Porque si tenemos una fuente con frecuencia baja, la salida de voltaje que tenemos entre los extremos del condensador es mucho más alta que la salida de voltaje que tenemos entre los extremos del condensador cuando la fuente tiene una frecuencia alta. Recordad que aquí habíamos puesto la frecuencia más baja posible, 0,1, que nos permitía el programa, 0,1 Hz, y aquí habíamos puesto la frecuencia más alta que nos permitía el programa, que son 2 Hz. La salida de voltaje tomada entre los extremos del condensador es mucho más alta cuando la frecuencia es baja que cuando la frecuencia es alta. Por tanto, un circuito RC en donde tomamos el voltaje entre los extremos del condensador funciona como un filtro pasabajas de señales eléctricas. Da mayor señal de salida cuando la frecuencia es baja que cuando la frecuencia es alta. Con esto tendríamos el caso práctico solucionado. Simplemente haríamos una copia de pantalla, la adjuntaríamos a nuestro informe del caso práctico y comentaríamos qué es lo que tenemos en el circuito. Tenemos dos circuitos RC, en una misma captura de pantalla nos cabe, no es necesario hacer el circuito dos veces en dos pantallas diferentes para diferentes frecuencias. Tenemos dos circuitos RC formados por una resistencia y una capacitancia y un condensador. Ambos circuitos tienen el mismo valor de resistencia y de capacitancia, 10 faradios. Los hemos conectado a una fuente con una señal eléctrica variable en el tiempo, corriente alterna. Ambas fuentes dan una señal de 10 voltios, pero la primera da una señal de bajas frecuencias, 0,1 Hz, y la segunda da una señal con una frecuencia más alta, 2 Hz. ¿Y qué observamos? Que si tomamos como salida del circuito la diferencia de voltaje entre los extremos del condensador, la salida del circuito es mucho más alta cuando la frecuencia es baja que cuando la frecuencia es alta. Por lo tanto, este circuito puede ser utilizado como un filtro de señales eléctricas pasabajas, que nos permite obtener mayores salidas o salidas más pronunciadas de voltaje con frecuencias bajas que con frecuencias altas. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, si cambiamos el condensador por una inductancia? Vamos a verlo. ¿De acuerdo? Vamos a cambiar el condensador, lo eliminamos. Por un inductor, por una bobina, por una inductancia. Un circuito RL. Colocamos el inductor. Lo arreglamos un poco para que tenga una buena apariencia. Epa. No me deja arreglarlo. Bueno, lo dejamos así. Tampoco queda mal, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos ahora? Antes teníamos un circuito RC, resistencia, condensador. Ahora tenemos un circuito RL. Dos circuitos con una entrada que es una señal eléctrica variable en el tiempo, corriente alterna. Además, variable en el tiempo entre valores negativos y positivos, que es la corriente alterna. La misma resistencia, la misma inductancia, el mismo voltaje 10, pero diferente frecuencia. Frecuencias bajas, frecuencias altas. Veamos qué pasa si medimos la diferencia de voltaje entre los extremos de la inductancia. ¿De acuerdo? Vamos a ver.
no se aprecia tan claramente como antes. No se aprecia porque no nos permite cambiar mucho más la frecuencia. A ver si la podemos bajar un poco más. Cambiar frecuencia. Ahora, la hacemos mucho más baja. Bien, dejamos que el circuito se estabilice. Reiniciamos la dinámica. Vale. De acuerdo, veamos qué pasa. Cuando medimos la salida de voltaje entre los extremos, ¿de acuerdo?, de la inductancia. Aquí, que tenemos frecuencias altas y la entrada son de 10 voltios, la salida es prácticamente de 10 voltios. Recordad que aquí antes, cuando teníamos el condensador, la salida aquí era más pequeña. El pico de voltaje era mucho más pequeño que arriba. En cambio, aquí arriba, que tenemos frecuencias bajas, tan baja que le cuesta, ¿de acuerdo?, mostrar toda la onda, frecuencias altas cambia más rápido, frecuencias bajas cambia más lento, pero si le dejamos tiempo y observamos hasta dónde llega el voltaje, veremos que el pico de voltaje en este caso es muy pequeño en comparación a este. Ocurre al revés que lo que había pasado antes. Vamos a subir un poco la frecuencia de aquí para que a ver si se ve un poco mejor. Bien, hemos subido un poco la frecuencia, es una frecuencia baja y esta una frecuencia alta. Daros cuenta que aquí por debajo el pico de voltaje llega un poco, no llega ni a 5, ¿de acuerdo? Va subiendo, va variando con el tiempo muy lentamente porque la frecuencia es muy baja, llega más o menos, no llega a 10 en absoluto, llega más o menos a un valor de 7 u 8 y vuelve a descender, cuando aquí claramente llega a 10. Si ponemos la frecuencia más baja se ve mejor. ¿De acuerdo? Es decir, cuando utilizamos un circuito RL y metemos una frecuencia baja y una frecuencia alta y tomamos como salida del circuito la diferencia de voltaje entre los extremos de la inductancia, la diferencia de voltaje entre esos extremos es más alta cuanto mayor sea la frecuencia de la señal eléctrica y más baja cuanto más pequeña sea la frecuencia de la señal eléctrica. Con lo cual, si antes teníamos que el circuito RC actuaba como un filtro pasabajas, más voltaje de salida para frecuencias más bajas, un filtro RL actúa como un circuito RL actúa como un filtro pasa altas, más voltaje de salida, más pico de voltaje cuando las frecuencias son más altas. Haríamos una captura de pantalla si hemos escogido el circuito RL y mostraríamos cómo efectivamente ese circuito RL funciona como un filtro pasa altas, más voltaje de salida cuanto mayor es la frecuencia de la fuente de alimentación y menos voltaje de salida cuanto menor es la frecuencia del voltaje de alimentación. Y tendríamos un ejemplo y una breve descripción de un circuito pasa altas. Esta opción o la anterior, si queréis las dos, haciendo la captura de pantalla y esa pequeña explicación, nos permitirían resolver el caso práctico. Podemos ir probando también, pues a lo mejor a cambiar valores de aquí, a ver qué pasa. ¿Qué pasa si aumentamos la inductancia? Podríamos intentar jugar hasta 100 henrios. A ver si obtenemos curvas más pronunciadas o curvas diferentes. ¿De acuerdo? Podemos intentar jugar a ver qué pasa. ¿Qué pasa si aumenta la inductancia? ¿Qué pasa si disminuyo la inductancia? ¿Qué pasa si la disminuyo?
Se nota más, se nota menos el efecto. Eso lo dejo, ¿de acuerdo? Por si queréis alargar un poco más el caso práctico. Pero digamos que, repito, la cuestión básica es mostrar un circuito RC como antes o RL como este y darse cuenta que si medimos el voltaje de salida entre los extremos antes del condensador, ahora de la inductancia, en general se obtiene una salida de voltaje diferente en función de la frecuencia de entrada, de manera que el filtro RC funciona como una frecuencia pasabajas, más salida a frecuencias bajas que altas, y el filtro RL puede funcionar como un filtro pasa altas, aunque cuesta un poco más de ver porque no nos permite el programa cambiar mucho la frecuencia de la fuente, funciona como un filtro pasa altas. Con esto, de acuerdo, os podéis plantear ya ir, pues, digamos, terminando, sin prisa pero sin pausa, pues todos los ejercicios, toda la cuestión y el caso práctico relacionados con el bloque de electrónica, ¿de acuerdo? Lo que haremos en posteriores sesiones, pues, es volver a hacer un pequeño repaso y un pequeño recordatorio y, por supuesto, me podéis ir mostrando vuestras soluciones para comprobar si están correctas o si tenéis alguna duda, bien por correo electrónico o también por el foro, que puede resultar interesante para que la solución sea válida para todos vuestros compañeros. Hasta aquí la videotutoría de hoy y repito, a partir de la semana próxima, pensando ya en ir terminando todos los trabajos, los diferentes trabajos asociados al bloque, pues iremos haciendo un repaso de los contenidos, de los ejercicios puntuables y no os olvidéis que tenéis también la autoevaluación que podéis rellenar cuantas veces queráis y cuando queráis, ¿de acuerdo? Y al final la nota que se quedará es la más alta obtenida. Hasta la semana próxima.